¿Cómo están? Hoy día veremos lo que es la ley de Pascal. Bien, Blaise Pascal fue un físico y matemático francés que vivió desde los años 1623 a 1662. La ley de Pascal dice que la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Eso lo dijo Blaise Pascal. Bien, la ley de Pascal, como leímos recién, dice que si yo hago una fuerza sobre un fluido que está en un recipiente de paredes indeformables, este fluido que nosotros tenemos es un fluido que es poco compresible. Por lo tanto, dice que la presión se va a ir con la misma intensidad, ¿cierto? Se va a desplazar con la misma intensidad en todos los puntos de ese recipiente. Bien, por lo tanto, podemos decir que la ley de Pascal nos sirve ¿para qué? Para que con una poca fuerza levantemos grandes pesos. Bien, recordemos también la ecuación de la presión, ¿cierto? Que dijimos que era la fuerza dividido en el área. Por lo tanto, nosotros sabemos que la presión, ¿cierto? Esta acción de estrujar, de comprimir, va a ser la fuerza o una fuerza ejercida sobre un área establecida o superficie. Bien, por lo tanto, esta ley de Pascal, ¿cierto? Nos dice que con pesos muy grandes, ¿cierto? Podemos levantarlos con muy poca fuerza, ¿ya? Como lo podemos ver nosotros en las prensas hidráulicas, en los elevadores, en los frenos de los vehículos, ¿cierto? Podemos ver esta ley aplicada, ¿cierto? Que es el principio de Pascal. Bien, vamos a ver algún tipo de ejercicio para despejar nuestra ecuación y podamos entender un poco más. Bien, el principio de la ley de Pascal, podemos utilizar nosotros la prensa hidráulica. Bien, podemos aprovechar nosotros, ¿cierto? Estos fluidos confinados, ¿ya? Y aprovechar este elemento, ¿cierto? Y nuestra ecuación dice que la presión es igual a la fuerza dividido en el área. Bien, la fuerza, para recordar, dijimos que era la masa por la aceleración de gravedad, y esto se mide en Newton. Bien, y el área dijimos que podíamos calcularlo como pi por radio al cuadrado, ¿cierto? O pi por diámetro al cuadrado dividido en 4, depende si nos dan el radio o el diámetro. Bien, si nosotros decimos, ¿cierto?, que al hacer una fuerza sobre un área vamos a tener una presión que va a irse con la misma intensidad en todos los puntos del fluido, utilizamos, ¿cierto?, estos elementos que son confinados y utilizamos lo que se llama prensa hidráulica o vasos comunicantes también, ¿cierto? Los vasos comunicantes, la cual tiene dos elementos para darnos a conocer, donde tenemos nosotros un área menor y un área mayor. Bien, dentro lógicamente de esto va a ir un pistón, ya va a ir un pistón que va a estar generando aquí una fuerza, ¿sí? Una fuerza ¿sobre qué? Sobre un área. Bien, y acá también voy a tener, ¿cierto?, un segundo pistón, ya, el cual va a estar también generando una fuerza sobre un área. Bien, por lo tanto, como decimos que la presión que se ejerce acá, o la fuerza, disculpen, que se ejerce acá, va a ser igual en todos los puntos, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá. O sea, esta presión va a ser igual en todos los puntos, ¿cierto?, y se va a ir con la misma intensidad en todos los puntos. Decimos que la presión que se genera en este punto, ¿cierto?, donde tenemos un área menor y acá tenemos un área mayor, esa presión de allá va a ser igual acá. Entonces podemos decir que aquí se va a generar una presión 1 y aquí se va a generar una presión 2. Bien, ahora, esa presión 1 y presión 2, presión 1 va a ser igual a la presión 2. Por lo tanto, yo digo que tengo un área 1 y tengo una fuerza 1 y tengo un área 2 y una fuerza 2. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda nuestra ecuación, ¿cierto?, que va a ser la fuerza 1
dividido en el área 1, porque estamos usando la ecuación fuerza dividido en área, nos quedaría igual a la fuerza 2 dividido en el área 2, porque decimos que las presiones son iguales, ¿cierto? En este punto de presión 1 y de presión 2, donde tengo una fuerza 1 y un área 1. Recordemos siempre que la fuerza 1 va a ser menor que la fuerza 2, porque estamos diciendo que gracias a la ley de Pascal, que decía que podíamos aprovecharnos de estos líquidos confinados y poder, ¿cierto?, con una pequeña fuerza levantar grandes pesos. Bien, y recordemos que peso es la misma ecuación, ¿cierto?, de masa por aceleración de gravedad. ¿Por qué? Porque decimos que el peso es una fuerza, ¿ya? Una fuerza gravitatoria que tiene nuestra Tierra que hace que los elementos se acerquen a ella. Bien, entonces tenemos que el peso es igual a la masa sobre la gravedad. Entonces la presión, decimos que presión 1 va a ser igual a la presión 2. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular un ejercicio, me piden que calcule cuánta fuerza debo hacer en el pistón pequeño, por ejemplo, para levantar una cantidad de fuerza en el pistón 2, yo siempre debo considerar que el área 1 siempre va a ser menor, va a ser de menor tamaño y la fuerza va a ser menor, ¿ya? Y la fuerza 2 se va a multiplicar, triplicar, hasta quintuplicar, ¿cierto? La fuerza que se genere para levantar un peso número 2, ¿bien? Aprovechando, ¿cierto?, esta ley de Pascal. Por lo tanto, vamos a utilizar fuerza 1 dividido en área 1 es igual a la fuerza 2 dividido en el área 2. Y cuando me digan que yo quiero calcular la presión que hay acá en el sistema, como decimos que la presión es igual en todos los puntos, ¿yo qué voy a hacer con los datos que tenga como fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2? Yo divido estos, ¿cierto? Y me va a dar un resultado X, ¿cierto?, Pascal. Y este F2 dividido en el área 2 me tiene que dar ese mismo resultado en Pascal, porque decimos que la presión 1 es igual a la presión 2. Bien, vamos a ver un desarrollo de un ejercicio ahora para que se entienda mejor. Bien, chiquillos, vamos a ver un ejercicio que dice así: se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Calcular la fuerza que hay que hacer en el émbolo pequeño. Bien, entonces dijimos que nosotros tenemos una fuerza 1 y acá una fuerza 2 para poder levantar, ¿cierto?, aquí algún peso. También dijimos que tenemos un área 1 y acá tenemos un área 2, ¿cierto? Un émbolo más grande y un émbolo más pequeño. Pero dijimos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Bien, entonces calculamos o tratemos de buscar nuestras incógnitas. Nos dicen que se desea elevar un cuerpo de 1500 kilos. Entonces yo acá considero que hay 1500 kilos. Por lo tanto, la fuerza 2, vamos a empezar por orden mejor. La fuerza 1, me dicen que debo saber calcular la fuerza que hay que hacer en el émbolo pequeño. Fuerza 1, no la tengo. Área 1 me dice que es el pequeño, ¿cierto? Siempre va a ser el más pequeño, va a ser el 1. Y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. 10 centímetros. Y esto es radio. Y dijimos que para calcular el área usábamos la ecuación pi por radio al cuadrado. En este caso, como el radio está en centímetros, ¿qué hacemos? Lo pasamos a metros. Bien, sistema internacional. 10 lo dividimos en 100. Esto nos da 0,1 metro, ¿cierto? Por lo tanto, la ecuación aquí sería pi por 0,1 metro al cuadrado, ¿ya? Y ahí podemos calcular el área, pi por 0,1 al cuadrado. Eso nos da un área de 0,031, le vamos a poner, ¿ya? Metro cuadrado. Y ahí tenemos el área 1. Bien, luego calculamos la fuerza 2. Dice que nos da 1 kilogramo. Recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, tenemos la masa, sí, 1500 kilogramos. Y la aceleración de gravedad también, ¿cierto? 9,8 metros segundo al cuadrado.
Entonces 1500 por 9.8 nos da 14.700 newton. Y esa sería nuestra fuerza 2. Bien. Entonces queremos saber qué fuerza hay que hacer en el pistón 1 o en el émbolo 1 para poder levantar 14.700 newton de fuerza. Bien. Entonces el área 2 nos dice que son 90 centímetros. También esto, ¿cierto? Lo transformamos. 90 centímetros dividido en 100 nos da 0,9 metros. Y lo hacemos con la ecuación pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Por 0,9 metros al cuadrado. Y eso nos da pi por 0.9 al cuadrado. Y eso es igual a al área de área 2. 2.54 metros cuadrados. Y ahí ya tenemos el área 1 y el área 2. Y si nos damos cuenta, el área 1 es bastante pequeña, 0,031 metros cuadrados. Y el área 2 es de 2,54. O sea, se está cumpliendo, ¿cierto? Que el área 1 siempre es menor, el área 2 es mayor. Bien. Y la fuerza 2 son 14.700 newton. Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos falta la F1, que es la fuerza 1. Entonces, fuerza 1, si utilizamos la ecuación fuerza 1 dividido en el área 1 es igual a la fuerza 2 dividido en el área 2, despejamos, ¿cierto?, la fuerza 1, y esto nos quedaría la fuerza 2 por el área 1 dividido en el área 2. Bien, y ahí ya tenemos el despeje. La fuerza 2 son 14.700 newton por el área 1, que son los 0,031 metros cuadrados, y esto dividido en el área 2, ¿cierto?, que son los 2.54 metros cuadrados. Y esto sería la fuerza 1. Bien, 14.700 por 0.031 dividido en 2.54. Voy a hacerlo entre paréntesis para que no me falle. 14.700, 0.031, y esto dividido en 2.54. Eso me da un total de 179,40. ¿Qué tenemos? Metro cuadrado con metro cuadrado se van y me queda newton. Entonces la fuerza 1, ya que era nuestra incógnita, va a ser 179,40 newton. Bien, entonces si nos damos cuenta, para levantar 14.700 newton utilizamos una fuerza de 179,40 newton. O sea, tenemos una multiplicación o triplicación de la fuerza 1, ¿cierto?, versus la fuerza 2. O sea, estamos generando mucha mayor fuerza. Con una pequeña fuerza estoy generando mayor fuerza. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el resultado, ahora vamos a verificar. Vamos a verificar aquí mismo esta misma ecuación, ¿cierto? La vamos a sustituir. Fuerza 1 dividido en área 1. La fuerza 1 son 179,40 newton. Y esto dividido en el área 1, 0,031 metros cuadrados. Bien, entonces 179,40 dividido en 0,031, eso me da un total de presión de, vamos a ponerle presión 1, 5.787,09 que newton sobre metro cuadrado. Eso es pascal, ¿cierto? Pascal. Entonces 5.787,09. Ahora veamos si la fuerza 2 dividido en el área 2 me da algo similar. Esto debería ser igual. Fuerza 2, 14.700 newton dividido en el área, 2.54 metros cuadrados. Entonces veamos, 14.700 dividido en 2.54 me da efectivamente 5.787,40 newton sobre metro cuadrado, pascal. Y decimos efectivamente que la presión 1 es igual a la presión
2. Bien, entonces, claro, generamos una fuerza pequeña sobre un área pequeña y nos vamos sobre una área mayor, ¿cierto? Y generamos una fuerza mucho mayor, pero la presión que hay aquí internamente dentro de este vaso comunicante, ¿cierto? La presión es igual, porque la ley de Pascal dice que la presión va a ser con la misma intensidad en todos los puntos del fluido. Entonces corroboramos acá y efectivamente la presión 1 que se genera allá son 5.787 pascales o newton metro cuadrado, y la presión que se genera acá en nuestra fuerza 2 con el área 2 son los mismos 5.787.40 pascales, que es la presión del sistema. Bien, chiquillos, espero que lo entiendan, que les guste. Este tema es muy motivador y me encanta. No sé a ustedes, espero que sí. Que estén muy bien, un abrazo, que Dios les bendiga y saludos. Chao, chao.